Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y específicamente en el corazón de muchos de sus seguidores. Vamos a hablar de algo que siempre genera muchísima expectativa y a veces también un poco de preocupación: los llantos de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Si han leído bien el título y se preguntarán, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Kerem Bürsin, el carismático actor turco, estaría llorando por Hande Erçel, la talentosa y hermosa actriz con quien compartió pantalla y, aparentemente, mucho más? Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic al botón de suscribir que ven por aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas actualizaciones y vídeos. Siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento, así que no querrán quedarse fuera. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este tema que ha generado tantas especulaciones y comentarios. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Sus personajes en la exitosa serie Senkalkapm se convirtieron en una pareja icónica, y esa química traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans que anhelaban verlos juntos también en la vida real. Y así fue, al menos por un tiempo. Su romance se confirmó y fue una etapa llena de momentos públicos muy tiernos, paseos por la playa, viajes y demostraciones de afecto que compartían con sus seguidores. Verlos juntos era una alegría para muchos, porque proyectaban una imagen de felicidad, amor y complicidad que era genuina y contagiosa. La comunidad de fans, conocida como Hande Kerem, se volvió inmensamente activa, creando contenido, compartiendo fotos, vídeos y especulando sobre cada detalle de su relación. Era un fenómeno de fandom en toda regla. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden tener altibajos, y la de ellos no fue la excepción. El rumor y la noticia de su separación sorprendió a muchos y dejó a una gran cantidad de seguidores con el corazón roto. Las razones de su ruptura nunca se aclararon por completo de forma oficial, lo que abrió la puerta a todo tipo de teorías y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas de trabajo apretadas y de incompatibilidad de caminos. Nadie tiene la verdad absoluta, y es importante respetar su privacidad en este sentido. Lo que sí es cierto es que, después de su separación, la dinámica entre Kerem y Hande cambió. Si bien ambos han sido profesionales y han mantenido una actitud cordial en los eventos públicos y en las redes sociales cuando han coincidido, la chispa y la conexión pública que antes mostraban se desvaneció. Y es aquí donde entramos en materia. Recientemente han surgido reportes y vídeos en redes sociales que sugieren que Kerem Bürsin ha sido visto visiblemente emocionado, e incluso llorando, en eventos públicos relacionados con Hande Erçel o con la serie que los catapultó a la fama. La interpretación de estas escenas es, como pueden imaginar, muy variada. Para algunos, estos llantos son una clara señal de que Kerem aún siente algo profundo por Hande, que el recuerdo de su relación o la nostalgia por ese tiempo compartido lo afectan de manera significativa. Podría ser una señal de que, a pesar de haber seguido caminos separados, el vínculo emocional que existió fue tan fuerte que las heridas aún no han cerrado del todo. Quizás al presenciar algún homenaje a Hande, o al recordar momentos específicos de la serie que evocan su tiempo juntos, Kerem se conmueve hasta las lágrimas. Podemos pensar en diferentes escenarios que podrían llevar a Kerem a mostrarse así. Imaginen un evento donde se proyectan escenas de Senkalkapm, escenas de su romance en la ficción, momentos de risas y de complicidad. Estar presente en un lugar así, rodeado de fans que aún suspiran por la pareja que ellos formaban, puede ser abrumador. Para un actor, la interpretación de un personaje y la conexión con un compañero de reparto puede ser muy intensa. Es posible que al revivir esos momentos, Kerem no solo recuerde la ficción, sino también la realidad de la relación que compartieron. Podría ser un llanto de nostalgia, de recordar la felicidad vivida, o incluso un llanto de pena por lo que fue y ya no es. Otras interpretaciones sugieren que estos llantos podrían no estar directamente relacionados con sentimientos románticos hacia Hande, sino más bien con el peso del éxito.
La presión de la fama y la carga emocional que conlleva haber vivido una relación tan mediática y querida. Quizás en ese momento específico, Kerem se sintió abrumado por la magnitud de todo lo que han logrado juntos. Por el amor de los fans, y la emoción se desbordó. A veces las lágrimas no son solo de tristeza, sino también de una profunda gratitud, de una sensación de pérdida, o simplemente de una abrumadora manifestación de emociones. Es importante recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, son seres humanos con sentimientos. No siempre es fácil mantener una fachada de fortaleza ante la cámara o ante miles de seguidores. Ver a un actor tan admirado y querido como Kerem Bürsin mostrarse vulnerable, puede ser conmovedor para muchos. Genera empatía y nos recuerda que detrás de las grandes producciones y los romances de telenovela, hay personas reales lidiando con sus propias emociones. Los vídeos que han circulado en redes sociales a menudo muestran a Kerem con la mirada perdida, quizás secándose las lágrimas o con el rostro visiblemente afectado. Los comentarios de los fans que acompañan estos vídeos son un reflejo de la intensidad con la que vivieron la relación. Mi corazón se rompe por él, todavía la ama, es imposible olvidar un amor así. Es un testimonio del impacto que tuvieron como pareja en la audiencia. La fuerza de su conexión, tanto en la ficción como en la vida real, creó un lazo muy fuerte con sus seguidores. Además, hay que considerar el contexto. Estos eventos podrían ser galas, estrenos o reuniones relacionadas con Senkalkam. Estar en un ambiente donde se celebra el legado de una serie que fue tan importante en sus vidas, y donde el público sigue expresando su cariño por la pareja que formaban, puede evocar recuerdos y emociones poderosas. No es descabellado pensar que ante este torrente de recuerdos y emociones, un actor sensible pueda verse conmovido hasta las lágrimas. Algunos fans más optimistas ven estos llantos como una señal de que Kerem aún no ha superado a Hande y que quizás, en el futuro, haya una reconciliación. Otros, más pragmáticos, creen que es simplemente una muestra de la profunda conexión que tuvieron y el impacto que la serie dejó en sus vidas, sin implicar necesariamente sentimientos románticos actuales. Lo que está claro es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos. Su química en Senkalkam fue tan auténtica que la transición de la ficción a la realidad fue recibida con júbilo por los fans. Y aunque la relación no prosperó, la admiración y el cariño que la gente les tiene como profesionales y como personas sigue intacto. Es posible que estos llantos sean simplemente un reflejo de la intensidad de las emociones vividas. El éxito de Senkalkam no solo les trajo fama y reconocimiento, sino también una experiencia vital muy importante. Compartir ese viaje con alguien y luego separarse puede ser un proceso emocionalmente complejo. Kerem, como muchas personas, podría estar procesando esos recuerdos, esas experiencias, y esa nostalgia por un tiempo que fue muy especial. No olvidemos que la industria del entretenimiento es muy exigente. Las presiones, los rodajes intensos, los viajes constantes, todo puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Si bien la separación fue un hecho, es posible que los sentimientos profundos no desaparezcan de la noche a la mañana. El amor, o al menos el cariño y el apego, pueden perdurar de alguna forma. Los medios de comunicación, por su parte, a menudo amplifican este tipo de situaciones, buscando titulares y generando debate. Es fácil caer en la especulación y el morbo. Sin embargo, como creadores de contenido, intentamos ofrecerles una perspectiva más equilibrada, basándonos en lo que se dice, pero también invitando a la reflexión y al respeto por la privacidad de los artistas. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente con los llantos de Kerem Bürsin por Hande Erçel? La respuesta en realidad es compleja y probablemente multifacética. Podría ser una combinación de nostalgia por un tiempo feliz, el peso de los recuerdos compartidos, el impacto emocional de una relación significativa y la abrumadora respuesta ante el amor y la admiración de los fans. No podemos afirmar categóricamente que siga enamorado, ni tampoco que no sienta nada. Lo que sí podemos ver es que su conexión con Hande Erçel, y con el periodo en el que estuvieron juntos, fue algo muy profundo y significativo para él y para muchos de ustedes que nos ven. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia física y de los caminos separados, los vínculos emocionales pueden dejar marcas profundas. Y ver a una figura pública mostrarse vulnerable ante nosotros,
a través de las redes sociales o de los medios, nos humaniza aún más a esas personas que tanto admiramos. Nos recuerda que al final del día, todos lidiamos con nuestras emociones y con los ecos de nuestro pasado. En resumen, los llantos de Kerem Bürsin por Hande Erçel, que han generado tanto revuelo, se interpretan de diversas maneras. Algunos ven una prueba de amor eterno, otros una señal de profunda nostalgia y recuerdo de un tiempo feliz. Lo que es innegable es el fuerte vínculo que existió entre ellos, tanto en la ficción como en la vida real, y cómo ese vínculo sigue resonando en el corazón de muchos fans. La vulnerabilidad mostrada por Kerem en estos momentos ha desatado una ola de comentarios, empatía y debate, confirmando la gran huella que dejaron como pareja. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las emociones de nuestros artistas favoritos. Fue un tema fascinante para desgranar, ¿verdad? Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre estos llantos de Kerem? ¿Creen que todavía hay sentimientos, o es simplemente nostalgia? Dejen sus comentarios aquí abajito. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No se pierdan lo que viene. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.